Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta jornada preparatoria 2020 del Congreso Internacional que haremos el año que viene, en el año 2021, llamado 1970, Cataclismo en el norte del Perú, donde conversaremos sobre las reflexiones pasadas de esta catástrofe, la política, la cooperación, el control de riesgos hacia el presente. Contamos en este momento con expositores de alta calidad. Este es un evento organizado por CERESI, por la Universidad Católica y por el INAIGEM. Les agradezco muchísimo. Les pido disculpas este problema técnico que hemos tenido, por el cual nos hemos retrasado un poco, pero va a valer la pena. Dejo con ustedes al doctor Leandro Rodríguez, el presidente de CERESIS, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gabriela. ¿Me escuchan? Sí, sí. Estimados colegas, expertos internacionales, directores y público en general. Como bien lo ha indicado Gabriela, esta jornada preparatoria del año 2020 del Congreso Internacional y Multidisciplinar 1970, un cataclismo en el norte del Perú, repensando sus historias y elecciones científicas, es el punto de partida de la difusión de un gran esfuerzo académico que iniciamos en CERESIS, bajo la coordinación del doctor Víctor Álvarez. Para aprovechar la coyuntura del cincuentenario de este terremoto. Nuestro objetivo fue poner a la discusión de expertos de diversas disciplinas los factores que incidieron en la vulnerabilidad de las ciudades devastadas y que configuró la magnitud de la tragedia con un saldo de más de 60.000 muertos y decenas de miles de heridos y damnificados. Dado ello, el recuerdo del fatídico sismo se vislumbró como la oportunidad idónea para establecer un intercambio de conocimientos y que diese lugar a un análisis conjunto sobre lo acontecido. Entre los distintos temas que se pondrán a discusión para mayo del 2021 en las ciudades de Lima y Huaraz figuran la transferencia de saberes, tecnología, investigación y estudios científicos, crisis y negociación social, agencias, rol de los medios de comunicación y mediatización, intereses políticos, ayuda humanitaria, cooperación, la gestión del Estado, organismos internacionales y actores no gubernamentales, disposición y circulación de bienes, capitales y recursos humanos, obras y planes reconstructivos, institucionalización, decretos y normas de prevención, entre otros. Así se buscará desarrollar un innovador aporte científico que CERESIS, junto con el INAIGEM y la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofrecen al país sobre el tema. En ello quiero agradecer, además al INAIGEM, por toda la seriedad y profesionalismo demostrado en este trabajo conjunto. También reconocer el compromiso de cada una de las unidades académicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que han venido desarrollando una labor impecable. El Instituto Ribagüero, el Departamento de Humanidades, el Departamento de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura. Asimismo, destacar el apoyo de la comunidad andina de Naciones y la Universidad de Leeds en el Reino Unido por la confianza en este proyecto. Desde ya hacemos también la invitación a todas las instituciones que deseen sumarse a formar parte de este esfuerzo en pro del conocimiento histórico para el 2021. Nosotros ya estamos trabajando para hacer de este congreso un éxito internacional. Estas dos mesas de trabajo son solo un preámbulo de lo que podrán apreciar para el próximo año y un pequeño aporte que nos invita a recordar esta fecha tan importante en nuestra historia, el 31 de mayo de 1970, que hoy lamentablemente se ve iniciada con la crisis del COVID-19. Que ello nos invite a la reflexión del rol que debemos cumplir como sociedad y voceros del análisis. Agradezco a los expertos nacionales e internacionales que se han sumado a esta jornada y espero disfruten la discusión. Quiero resaltar el extraordinario trabajo que ha realizado el doctor Víctor Álvarez. Nosotros le hemos dado el apoyo de la institución, pero sin su aporte, sin su trabajo, no estaríamos en estos momentos, en este momento, ni tampoco creo yo que tendríamos un futuro en este evento. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Leandro Rodríguez, presidente de CERESIS,
por estas palabras. Y bueno, vamos a comenzar con la mesa número 1, llamada Reflexiones pasadas de la catástrofe, en donde vamos a escuchar primeramente, digamos, vamos a hacer entre 3 y 5 minutos, vamos a tener la oportunidad de escuchar a cada ponente, que agradecemos muchísimo su participación. Y comenzaremos con el doctor Anthony Oliver Smith, profesor emérito de antropología de la Universidad de Florida, quien también ocupó la cátedra de la Fundación Múnich en el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de Naciones Unidas en Bonn, Alemania. Es uno de los pioneros investigadores en las ciencias sociales e hizo estudios de campo en la región afectada, poco después de ocurrido el sismo en 1970, por lo que sus aportes han sido considerados por la historia y otras disciplinas de gran relevancia en estas últimas décadas para un estudio interdisciplinar de los desastres. Es realmente un honor poder contar con usted, doctor. Bueno, lo escuchamos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar participando en esta reunión virtual con colegas tan estimados. Así que cuando me dijeron que iba a tener como de 3 a 5 minutos para reflexionar sobre el trabajo que hice yo en Yungay después del terremoto, me puse a reflexionar de que había estado pensando en el trabajo que hice yo por mucho tiempo, ya hasta 50 años, ya. Así que va a ser un poco difícil resumir todo, pero intentaré darles unas cuantas ideas sobre que para mí han sido claves en el trabajo que he estado llevando a cabo por más o menos 50 años. El primer tema que quiero tocar es la reconstrucción como un proceso muy complejo que involucra mucho más que la construcción material. O sea que muchas veces se piensa en la reconstrucción como algo de construir edificios, casas, etcétera, etcétera, y ahí se acabó. Pero realmente es un proceso muy, muy complejo y debe ser no solo la construcción material, sino debe ser a la vez la reconstitución de una comunidad y de las vidas de los sobrevivientes. Y lo que quiero destacar en este contexto es que la recuperación de la comunidad y de los individuos, de los sobrevivientes, es un proceso complementario, que son igualmente necesarios y complementarios. La comunidad no se puede reconstruirse sin el esfuerzo y sin la participación de los individuos. Y los individuos tampoco pueden restaurar su sentido personal de significado, su importancia como persona de valor, sin que trabajen en el contexto social que ha conocido posiblemente toda la vida. Y esta participación es la reconstrucción de la comunidad. Así que los dos procesos, recuperación y reconstrucción, recuperación social y reconstrucción material, son complementarios. Y así la reconstrucción viene a ser así un proceso mucho más amplio que normalmente se considera. El segundo tema que quiero tocar sale del primer año que pasé después de la tragedia, que tiene que ver con la importancia del lugar, del medio ambiente natural y construido. Y el tema que quiero tocar es el tema del desplazamiento y reasentamiento. Y cuando los yungaínos rechazaron la propuesta del gobierno de reubicarlos a un lugar que se llama Tingua, más o menos al sur, ellos realmente estaban afirmando la importancia del lugar, del medio ambiente, en la cultura y la identidad yungaína. Decían, Yungay sin su Huascarán no será Yungay, a pesar de que
el Huascarán ha sido, digamos, el origen de su tragedia. O sea que trasladar a la comunidad que se había formado en un lugar que se llama Pachulpampa, al norte de la ciudad enterrada, hubiera sido para ellos la muerte final de Yungay. Y esta es una lección muy importante para los millones de personas desplazadas por los proyectos de desarrollo, la violencia, los desastres y ahora el cambio climático, que es un campo en que estoy trabajando actualmente. Si el reasentamiento va a ser una solución efectiva, humanitaria, al desplazamiento y no simplemente otro desastre secundario, tiene que incluir no solo a la gente, pero también tiene que expresar los valores de la cultura en la planificación. Muchas veces la planificación del reasentamiento es un proceso de expertos, sin incluir las prioridades, las preferencias y los valores de la gente o de la población afectada. Un tercer punto sale de unos estudios más o menos 10 años después de la tragedia, pero tiene mucho que ver con la tragedia. Y más o menos refleja los avances en el estudio de los desastres que tomaron lugar en la década que seguía la tragedia. Pero en este momento me puse a preguntar por qué se había muerto tantos miles de personas en 1970 en el Perú. ¿Por qué la gente de Ancash vivía en condiciones tan vulnerables que sufrieron tanto en el desastre? Y me puse a analizar las raíces históricas de la vulnerabilidad en el Perú, trazando desde la conquista y la república y el desmantelamiento de las adaptaciones precolombinas a la vida en una zona altamente sísmica. Y escribí un artículo que se tituló El terremoto de 500 años en el Perú. O sea que los desastres tienen raíces muy profundas, causas de fondo, que ponen en marcha procesos sociales que producen las condiciones inseguras que cuando coinciden con una amenaza natural, que producen un desastre. Entonces lo que intenté hacer era trazar, digamos, los procesos de desarrollo que siguieron durante la colonia y la república, que realmente, sin intentar hacerlo, pues ya realmente socavaban la resiliencia de estas comunidades. La conclusión es que hay amenazas naturales, como el terremoto, pero los desastres son socialmente construidos. Y esta es una lección que realmente cuando yo comencé a estudiar en Yungay, yo pensaba que de los desastres naturales. Pero en la década que siguió el terremoto, nació esta idea de que realmente la sociedad tiene mucho más que ver con el desastre que la amenaza natural. No podemos culpar a la naturaleza por la construcción social del riesgo ni del desastre. Así, para concluir, porque no sé si se me están acabando los 3 minutos, pero en términos personales, sin lugar a dudas, puedo decir que aparte de mi matrimonio y el nacimiento de mis hijos, la experiencia de haber vivido y compartido la vida de los yungaínos en los años después de la tragedia, desde mi perspectiva ha sido un momento clave, un momento decisivo, no solo realmente de mi propia vida, de haber vivido en esta comunidad durante 14 meses
y haber regresado 3 veces en la década de los 70 me ha orientado casi toda la vida profesional. Así que les agradezco la oportunidad de participar en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Rescato la frase que los desastres son socialmente construidos. Creo que después podríamos discutir con eso y sobre todo en esta coyuntura. Muchísimas gracias. Voy a dar el pase ahora al doctor Nathan Clark de la Universidad de Minnesota. Es doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Illinois, con un máster en la Universidad de San Diego, California, y un estudio de grado en la Universidad de McGill en Canadá. Es especialista en Historia Ambiental, Moderna y Colonial, Historia del Desarrollo y Subdesarrollo, Ecología Política y Desastres Naturales. Uno de sus principales aportes para la historiografía peruana ha sido los estudios urbanos sobre Chimbote, luego del terremoto de 1970, destacando varios artículos, y aún continúa sus temas de investigación. Bienvenido, doctor Clerc. Muchas gracias por su participación y bueno, los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, primero gracias a los organizadores y les mando un saludo desde la parte de Minnesota que nos dan llamas. No sabemos o no saben cuánto quiero estar en el Perú ahora mismo. A ver, ¿cómo puedo poner mi PowerPoint? Nathan, tenemos tu PowerPoint en pantalla. Ah, ¿sí? Ok, Sí. ¿cómo Pues- avanzo? Digo, avanzo. Estamos en la primera diapositiva. ¿Crees que cambiemos Ok. a la segunda? Sí, por favor. Ok. Entonces, desde hace casi 20 años vengo estudiando la historia de Chimbote y hoy les comentaré que el terremoto también afectó la costa peruana. De hecho, el terremoto del 31 de mayo fue el momento histórico más importante para Chimbote. Siguiente. No veo las diapositivas, por si acaso. Yo tampoco. No está apareciendo. Sí, en la transmisión estamos viendo las diapositivas. Pero no, Bueno, es difícil saber con exactitud cuántas personas murieron y qué porcentaje de las casas y calles se dañaron. La cifra que más se escucha es que fueron unos 500 muertos y un 80% de las casas y calles afectadas. Claro, no se puede comparar la destrucción con lo que pasó en la callejón de Huaylas. No había, siguiente diapositiva, no había tal tragedia en la costa, pero el desastre en Chimbote demuestra algo importante, que fue la reacción de los gobernantes y la población a las catástrofes. Para mí lo importante del terremoto en Chimbote fue cómo reaccionó el gobierno y también el pueblo al cataclismo. Siguiente. Quiero destacar 4 puntos. 1. El gobierno revolucionario utilizó el sismo con el fin de poner orden en Chimbote. El boom del acero y de la pesca causó un crecimiento poblacional de Chimbote de unas 4,000 personas en 1940 y a más de 200,000 a la fecha del terremoto. El boom del acero, un 80% de los habitantes de Chimbote vivían en pueblos jóvenes, sin luz y agua, y en casas de esteras o adobe, y sin título de propiedad. Después del terremoto, Sinamos mandó equipos de abogados, asistentes sociales y arquitectos a los pueblos jóvenes para verificar posesión y dar títulos a los residentes. Siguiente diapositiva, por favor. Segundo, el gobierno revolucionario promovió 2 ideas para Chimbote. Primero era desplazar al pueblo hacia el sur, donde hoy se encuentra Nuevo Chimbote, y dejar al antiguo Chimbote para la industria y el comercio. Siguiente diapositiva. La otra idea
desarrollado entre el 71 y el 73 era de convertir a Chimbote en un polo de crecimiento industrial descentralizado. Expertos europeos enviados por la ONU y expertos peruanos trabajaron para producir el Plan Chimbote, un programa de desarrollo integral para Chimbote y su microrregión. El plan buscaba transformar la ciudad de Chimbote en un ambiente propicio para la organización y consolidación de la vida en comunidad, logrando la descontaminación del ambiente, regularizando la situación de la propiedad del suelo y consiguiente titulación, equipando la ciudad con los servicios y facilidades públicas de que carece no solo para su propia población, sino también para que pueda cumplir con sus funciones de polo de desarrollo. Eso es según CRIRSA en una publicación que produjeron en el 72. Las metas, siguiente plan, por favor, slide, por favor. Las metas del plan Chimbote no se realizaron, dado la crisis económica que enfrentó el gobierno el gobierno de Velasco en el 74 y 75 y los programas de austeridad de los gobiernos después del 75. En fin, fue un plan bonito, pero no realizado, y eso nos dice mucho sobre las intenciones del gobierno revolucionario y los retos que presentaba Chimbote y la naturaleza de la política de los desastres. Mis otros dos puntos se tratan del pueblo y cómo enfrentaron el terremoto y los planes de gobierno. Leitan, Tercero, disculpa. ¿Puedes cortar tu audio desde el Facebook para que no haya rebote? ¿Yo? Sí, está sonando. Yo no estoy en Disculpa. Facebook. Ok, disculpa. Continúa, por favor. Nathan, solo para confirmar, ¿estás en la diapositiva 9? Sí, Ok. 9. Ok, ¿Dónde dice estamos Nuevo bien. Chimbote? Sí, Ya. estamos bien. Ok. Mis otros dos puntos se tratan del pueblo y cómo enfrentaron el terremoto y los planes de gobierno. Si los pobladores de Chimbote se opusieron en masa a las ideas del gobierno, notablemente los pobladores del centro de la ciudad, los únicos que tenían derecho a la propiedad, formaron un movimiento social reclamando no nos vamos, refiriéndose al plan de mandar la población hacia el sur. Lanzaron marchas, mítines, campañas periodísticas y últimamente no se fueron. Esforzaron a CRIRSA a cambiar sus planes de mandarlos al sur, pero CRIRSA fomentó un plan para desarrollar el sur, hoy Nuevo Chimbote, como mencioné, y con un lugar con su propio distrito, que alberga la Universidad Nacional de Santa y el hospital regional, que ahorita es el centro de contagio del COVID-19 aparentemente. Mi último punto es que muchos chimbotanos utilizaron el caos después del sismo para reclamar una casa propia. Puede pasar a la siguiente diapositiva. En las horas y días después del terremoto se formaron por lo menos 6 pueblos jóvenes nuevos en Chimbote, incluyendo el pueblo joven 1 de junio, el 2 de junio y el pueblo joven Juan Velasco Alvarado. Cuando presente el trabajo completo para ese simposio, hablaré al fondo de ese pueblo joven pujante que se formó en la tarde del 31 de mayo. Los dirigentes y pobladores de este pueblo joven habían intentado invadir ese mismo terreno varias veces entre el noviembre del 68 y el terremoto, pero el gobierno siempre los votaba hasta el 31 de mayo. Tuvieron como una doctrina del shock subalterno que usaron para lograr sus deseos de una casa propia. Para muchos chimbotanos o migrantes hacia Chimbote, el cataclismo dio la oportunidad para reclamar su lote y después de un par de años su título de propiedad. Para terminar, y ya puedes pasar al último slide, Chimbote presenta múltiples oportunidades para estudiar el impacto de este cataclismo. Entonces, por favor, no se olviden de la costa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Clerc, por su intervención. Voy a dar pase ahora al doctor Leandro Rodríguez, quien es el director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS,
con quien hemos tenido el gusto de organizar este evento. Es doctor en Física de la Tierra por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, con especialización en sismología, además de ser licenciado en la misma disciplina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 40 años de experiencia en estudios de medición sismológica, con diversas instituciones nacionales e internacionales, y cabe señalar además que es un destacado académico y superviviente del terremoto del 70. Muchísimas gracias, doctor Leandro, por estar presente, y los dejo con sus palabras. Muchas gracias por la presentación. Yo soy un sobreviviente del terremoto de 1970, porque nací en Huaraz, al igual que José Salazar, que está en este panel. Justamente ese día yo me encontré con José en los baños de Monterrey, con mi padre, y regresamos juntos a la ciudad. Un día muy caluroso, muy bonito. No podíamos imaginarnos que podía ocurrir un evento de esta naturaleza. Esta fecha para mí me genera muchos sentimientos encontrados, por la sencilla razón de que en Yungay vivía toda la familia de mi padre. Mi padre era de Yungay, mi madre de Huaraz, y digamos, en este evento murió toda la familia de mi padre en Yungay. Ahí perdimos a mi abuela, hermanos de mi padre, primos, tíos, sobrinos. Aproximadamente 40 familiares murieron en Yungay. En Huaraz murió la hermana de mi madre, murió su esposo, su esposo y su hijita. Entonces, cambió nuestras vidas en 45 minutos, como lo dice Oliver. Como dice Anthony Oliver Smith, dice que estos fenómenos son totalitarios, es decir, afectan absolutamente todo. No solamente nos quedamos sin casa, sin pueblo, sin colegio, sin amigos, sin parientes. Cambió nuestras vidas totalmente. Ahora, a esa corta edad yo me puse a preguntar quién había sido responsable de que ocurriera este desastre. Obviamente el fenómeno, un terremoto no es un desastre, es un fenómeno natural. Y creo yo de que a mí se me presentaba un conflicto cuando decía desastre natural. Yo no podía entender que un desastre podía ser natural, ¿no? Y me dediqué a las ciencias e intenté encontrar esa pregunta que me había hecho a esa corta edad en las ciencias. Y en el último año de mi carrera apareció un curso, Sismología Teórica, que no estaba en el currículum, pero me interesó y lo llevé. Sin embargo, tampoco ahí encontré la respuesta a esa pregunta. Entonces, empecé a ir a otros campos del conocimiento, a la historia, a la antropología, a la sociología, a la arqueología, y empecé a investigar. Y ya después de años de esto, me encontré ya con el trabajo de Anthony en relación a lo que decían. Y para mí fue una sorpresa grande, porque de alguna forma yo había encontrado también lo que decía Anthony. Obviamente yo no tengo la capacidad de conocimientos de él en el campo que maneja, pero descubrí que obviamente todo el problema comenzaba con la conquista, o por lo menos eso pienso yo, cuando los antiguos peruanos, incas y preincas, habían generado un conocimiento de adaptación, como lo dice Oliver, de las zonas a lo largo de años. Y no solo eso fue ignorado y a la vez destruido por la conquista. Y ahí empezamos obviamente a generar las condiciones para los desastres que ocurrieron 500 años después, como lo dice en el artículo también Oliver, Anthony. Bueno, entonces yo me puse a investigar también qué habían hecho estos peruanos y tuve la suerte de conocer al hijo de Santiago Antúnez de Mayolo, Eric Antúnez de Mayolo, del sabio Antúnez de Mayolo. Su hijo era presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. Él ha vivido hasta hace poco, ha muerto casi a los 100 años.
Un hombre que se dedicó toda su vida al estudio de los incas y preincas, sus costumbres, su forma de vida. Realmente era un placer hablar con él. Y con él conversábamos sobre estos temas. Y evidentemente había mucho que aprender, mucho que descubrir, mucho que investigar. Yo no podía dedicarme necesariamente a ello. Yo quería responder esa inquietud que tuve a tan corta edad. Y si nosotros nos vemos, por ejemplo, hace algunos años, hemos encontrado en Caral, por ejemplo, en las plataformas, ¿no? Se han encontrado unas bolsas tejidas con rocas dentro. Eso se llaman chicras. ¿Y para qué estaban estas bolsas? Estas bolsas con las piedras en las plataformas de Caral. En un trabajo que se ha hecho en Japón en el 2016, se investiga el comportamiento de estas chicras. Han hecho igual, han generado una plataforma, han puesto una mesa vibradora, han generado un sismo. Y cuando el sismo llega a un determinado nivel de magnitud, las rocas dentro de las chicras empiezan a girar, a moverse. ¿Qué genera eso en la estructura? Genera que la aceleración que tiene esa estructura disminuye. En otras palabras, el efecto del terremoto en esa estructura no va a ser tan fuerte si no hubiesen ocurrido las chicras. Va a ser menor. ¿Qué habían hecho los antiguos peruanos con esto? Habían hecho un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años hicieron un amortiguador sísmico. ¿Dónde quedó ese conocimiento? Totalmente perdido, totalmente destruido. Y ahora recién estamos descubriendo, y hay ya profesionales que están trabajando en el tema para poder, digamos, utilizarlos en lo que hacemos, tal vez en las comunidades rurales, etc. Hubo contribución. Igualmente, cuando exponían los expertos de Caral sobre los efectos de los fenómenos naturales en esa cultura, veían cómo afectaban, por ejemplo, los terremotos y cómo los de Caral aprendían de esa experiencia y corregían para esperar el siguiente evento natural. Y Huaraz, por ejemplo, en Huaraz, en toda esa zona, se funda esas ciudades en zonas peligrosas. Hubo oposición de los curacas, de la época que se funde ahí una ciudad, porque sabían perfectamente que había aluviones, una zona aluviónica donde había aluviones por cientos de años, y han sido afectadas las zonas estas. Y bueno, se funda Yungay, perdón, Huaraz y las otras ciudades, y también se funda en otras partes del Perú, Arequipa, debajo o al pie de un volcán. Eso es lo que descubrí. Y ya cuando empecé a leer las investigaciones de Anthony, pude darme cuenta de que de eso que se afirma, de que los desastres son consecuencia de un proceso social y consecuencia también de una sociedad que de alguna forma no ataca las causas del problema. Y vamos a seguir cosechando esos desastres si no logramos atacar las causas del problema. Y si no entendemos realmente que la misma organización social que tenemos produce, genera estos desastres. Bueno, creo que ya me pasé los 3 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, como arqueóloga me parece muy interesante también lo que ha expuesto, ¿no? Y ver cómo el pasado sirve para el presente y para el futuro. Y justamente ahora voy a presentar a otro arqueólogo, mi jefe, el doctor Steven Wegner, magíster Steven Wegner, quien es el subdirector de gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades del INAIGEM, arqueólogo por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, con máster en antropología por la Universidad de Berkeley, en California. Es editor además de la revista Glaciares y Ecosistemas de Montañas del INAIGEM, y entre sus principales investigaciones destacan el proyecto arqueológico de la cultura Recuay, además de sus estudios históricos sobre la catástrofe de Palcacocha, que justamente nos ha hablado hoy en este viernes científico previo a estas jornadas. Además es experto en la historia urbana de Huaraz, destacándose como uno de los más reconocidos académicos de la historia local para dicha ciudad. Bienvenido, doctor Steven, los dejo con él para poder escuchar sus palabras. Muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes con todos.
puedes cortarme a los 3 minutos porque yo tuve muchos minutos antes para hablar. Mi tema es algo un poco positivo en este contexto del desastre. Específicamente es el interés en los edificios que sobrevivieron el sismo, en qué partes, en qué y por qué, qué condiciones. Y aunque no soy ingeniero civil, he basado algo en informes del gran ingeniero Julio Kuroiwa, que hizo estudios en Huaraz y evaluaciones en Huaraz inmediatamente después del sismo. Entonces, se sabe que posiblemente 90-95% de los edificios hechos de adobe solamente fueron destruidos o seriamente dañados, no habitables. Pero hay zonas al lado de Pumacayán o en José Olaya donde sobrevivieron, por ejemplo. Después había algunos edificios híbridos de adobe con columnas de ladrillo, pero no aguantaron muy bien tampoco, porque no se une la estructura muy bien. Y hubo una transformación estructural en Huaraz que empezó probablemente con el hotel de turistas que mostré en mi ponencia anterior en 1939 a 41, que construyeron un edificio de material noble en Huaraz y fue toda una novedad. Era el primero, pero el aluvión fue tan fuerte que podía borrarlo 100%. Y después de eso, yo creo que fue curioso, fue el centenario de la creación política de la provincia de Huaraz en 1957, que motivó a personas a pensar en nuevas obras, en nuevas cosas, como pensar en un nuevo hospital, pensar por fin en construir la municipalidad, pensar en otras cosas. Y había mucho pensamiento y algo de logro, porque se empezó a construir la municipalidad y fue el primer edificio, yo creo, de material noble, de concreto armado. Y es uno de los edificios que sobrevivió al sismo. Después, en la década de 60, había otros particulares que construyeron edificios, y muchos que conocen Huaraz pueden acordarse del edificio que llamábamos las Naciones Unidas. Es un edificio de 4 pisos, construido de concreto armado y ladrillo. Eso sobrevivió el sismo perfectamente y está a poca distancia de la Plaza de Armas. Entonces, hay personas que hablan mucho de, bueno, el subsuelo es débil, hay napa freática alta, estamos en un tipo de abanico aluviónico, pero es cierto. Pero de todas maneras, cuando uno toma en cuenta buenos métodos de construcción con columnas de concreto armado, vinculado con vigas de concreto armado, que hay aislamiento de los paños de ladrillos, que esos edificios pueden sobrevivir mucho. Un sismo tal vez de 8, quién sabe, de más. Y Huaraz moderno tiene un montón de edificios de estos métodos, entonces esperamos sobrevivir relativamente bien si viene otro sismo fuerte. Pero mi interés ha sido en eso arquitecturalmente y también a la vez, también por haber conocido. Tengo amigos que conocí cuando llegué a Huaraz en 1977, que eran sobrevivientes del colegio de Santa Elena en la plaza, que sobrevivieron del colapso del colegio o que estuvieron en otras partes, o de Yungay, alguien que había ido a Aura y sobrevivió porque estuvo en la chacra en vez de en el pueblo y perdió toda su familia. Pero es como entre sobrevivir, acordarse del pasado, valorar el pasado, pero construir algo nuevo. Y como han dicho algunos ponentes, que hay que incorporar algo de la parte cultural del pasado.
no es de borrar toda su memoria, no es de borrar, aunque se ha perdido tanta arquitectura, pero conservar lo que se puede, la memoria, y yo probablemente voy a empezar a investigar lo que puedo de edificios que desaparecieron, porque me interesa este corazón colonial de Huaraz, de edificios que probablemente tenían muros de 200 años o más, como la casa donde nació el gran mariscal Toribio de Lizurriaga y Mejía. Eso sobrevivió hasta el sismo, pero ya no hay nada. Entonces, tenerlo como un punto de partida positivo, la arquitectura sismo resistente, y con eso tenemos algo para mirar hacia el futuro. Y claro, tenemos que valorar mucho del pasado, y yo no quiero descontar toda la pérdida que Huaraz tuvo, aparte de lo que perdió en el aluvión de 41, muchísima pérdida. Después de Yungay, fue probablemente la ciudad con más pérdida de vidas y de infraestructura, definitivamente, ¿no? De tener que experimentarlo y ver las ruinas. Eso es traumático. En Yungay fue borrado y casi no hubo nadie de ser testigo y no hubo restos para ver, pero en Huaraz fue un desastre, y cuando ven fotos aéreas se puede ver las zonas de mayor destrucción. Y también, limitándome, hay fotos que muestran los campamentos de carpas que fueron construidos relativamente rápidamente después del sismo, y en una de mis excavaciones arqueológicas me prestaron una carpa del sismo y lo utilicé como carpa de campo, y siempre tendré ese vínculo. Eso nomás. Gracias. Muchísimas gracias, Mr. Steven. Viendo desde el punto de vista también histórico, ahora los dejo con el doctor José Antonio Salazar Mejía, que es doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue director del Instituto Nacional de Cultura de la región Ancash, es especialista en historia local de la región y Huaraz, con una perspectiva en divulgación. Sus principales obras son Astuparia y la Revolución Campesina de 1885 y 7 ensayos de la interculturalidad ancashina, Identidad y diversificación curricular para Ancash y Una historia regional contada para niños. El doctor Salazar también es sobreviviente, como nos decía el doctor Rodríguez, del terremoto de 1970. Los dejo con sus palabras. Muchas gracias, doctor Salazar, por estar presente. Doctor Salazar. Doctor Salazar. Tiene que activar su audio, doctor. Doctor Salazar, active su audio, por favor. Ahora sí. Buenas tardes. En 1915, Antonio Samayolo llega a Chavín y ahí escucha de voz de un anciano en quechua el mito de los Huari. Un mito que nos habla de la dualidad entre caos y orden, fundamental para entender nuestra cosmovisión. El mito dice que al principio la tierra, el Quepacha, era plano y vino un primer Pachacuti. La tierra plana, orden. El Pachacuti, caos. ¿Qué pasa en el Pachacuti? Se levantan dos grandes cordilleras, una negra y una blanca. Y por ahí suben los huaris del Urampacha a nuestro Quepacha, al mundo del medio. Del mundo de abajo al mundo del medio. Tiempo de orden. Segundo Pachacuti, otro tiempo de caos. Lluvias intensas, huaicos y diluvios. Inundaron el callejón de Huaylas y los huaris, para sobrevivir, tuvieron que subir los cerros. El callejón de Huaylas se convirtió en una enorme laguna. Los huaris trasmontan la cordillera, se van a Conchucos, donde no llovía, y salvan la vida. Tiempo de orden. Pero un tercer Pachacuti se vuelve sobre los mismos huaris, que se convierten en plantas, animales y personas, y nace la vida en Conchucos, vuelve a Huaylas, pasa a la costa de la montaña, y
se extiende a todo el Perú y el mundo. El mito fundacional del pueblo ancashino, el mito de los Huaris, nos habla de terremotos y aluviones. El hombre andino ha estado preparado durante siglos para hacer frente a terremotos y aluviones, y lo tenía muy claro. Por eso es que ellos residían en las partes altas. El antiguo Huaraz, por ejemplo, Itzo Huaraz está en la zona entre Los Pinos e Ichoca, todavía existe Ichoca, que está en la parte alta, ¿no? Y Ayauca Huaraz está frente en el río, pasando el río Santa, en la zona de Póngor, zona alta. Donde está el Huaraz actual, esto era pues Humacayán, la plaza del templo. Los documentos antiguos nos indican que Cayán significa plaza de ceremonias. Plaza de ceremonias al Puma. Acá no había habitación. Quien hace excavaciones en Huaraz no va a encontrar ninguna piedra. ¿Por qué? Porque no había. Esto era un lugar sagrado. Marcos Yauri dice que acá se juntan las tres aguas del mundo de abajo, del mundo del medio, y las lluvias son fuertes en Huaraz, de modo que esta era zona sagrada. Bien, entonces el hombre andino estaba preparado para todo esto y supo cómo afrontar estos temas. El asunto está que los grandes sismos, entiendo yo, que marcan también la historia de nuestro pueblo. Conversando con el arqueólogo que está a cargo del monumento de Chavín y la investigación que hace allá John Rick, él me decía, este muro se cayó en el año 500 a.C. y no se ha levantado. Hubo un terremoto fuerte del 500 a.C. que marca la declaración de Chavín. Ya no levantaron ese muro del edificio C, le llaman, ¿no? Han encontrado esas cabezas clavas que le llaman los silbadores. Pues bien, yo entiendo también que con el correr del tiempo hay muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que desaparece la cultura Recuay? Viendo los ceramios de Recuay, hay muchos que representan sus edificios que son de 2 hasta de 3 pisos. No me dejará engañar esto o mentir Steven, que es el gran estudioso de la cultura Recuay. Probablemente un sismo pudo haber derruido edificios Recuay hacia el año 600, 700 y marca eso la declinación de esta cultura. Habría que preguntarse. Lo cierto es que cuando llegan los españoles en 1574, ese año ordenan la formación de las reducciones de indios y se quedan los pueblos nuestros, que los conocemos como tal. Yo estuve hace 2 años en España y he visto, ¿no?, cómo es que estos señores no tenían ningún conocimiento de lo que son huaicos, aluviones, aludes. ¿Por qué? Porque la tierra que tienen ellos es muy plana, de manera que ahí no había problemas. Pero para nosotros sí, eso fue un problema grande. Y 1725, el gran terremoto, marca no un tema de estructura, sino ya de cambio de culto. Pierde el culto San Sebastián, patrón de Huaraz, y acrecienta su culto el Señor de la Soledad, porque el templo del primero se cayó, el templo del segundo resistió. Bien, eso es lo importante. Para terminar, yo quisiera señalar 2 cosas, ¿no? El hecho de que la gran pérdida que hemos tenido con el terremoto, para mí es el tema del tren a Chimbote, que debió mantenerse o volverse a instalar, porque es un medio de transporte muy importante en otros países para su desarrollo, ¿no? Y otro punto es, también que va con el tema actual, es el hecho de que para el terremoto la gente supo sobrevivir juntándose, haciendo ollas comunes, compartiendo, ¿no? Cosa que no veo ahora en este tema del coronavirus y que no alienta el gobierno, y eso tenemos que hablarlo y decirlo, porque no es justo que den bolsas a una persona y a su tras haya 2, 3 familias que no reciban nada, ¿no? De manera que hay enseñanzas de las que tenemos que valernos tanto en nuestra historia muy antigua y la presente para poder visualizar nuestra realidad en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salazar, por su intervención. Ahora vamos a pasar con la doctora Rebecca Harman, doctora en Literatura y Estudios Culturales, que tiene a su cargo la Cátedra en Estudios Culturales de América Latina de la Universidad de Leeds, de Reino Unido. Es especialista en cultura, historia y política latinoamericana, especialmente urbanización, pobreza y populismo en Venezuela. Se ha especializado en deslizamientos de tierra en pueblos y ciudades andinas, conflicto y discurso cultural. Tiene varias investigaciones al respecto y hoy se encuentra investigando sobre la memoria y manifestaciones culturales y literarias en Yungay luego del terremoto. Las dejo con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Escucharemos sus palabras.
Gracias, Gabriela, gracias a todos, a los organizadores, sobre todo. Es todo un gusto poder compartir con ustedes hoy, aunque sea a la distancia. A la distancia, el tiempo y el espacio, ¿no? Porque aquí también ya va a anochecer. Pues nada, me puse a reflexionar un poco en el título de la mesa, Reflexiones pasadas de la catástrofe. Y justamente hoy estoy leyendo un texto de Walter Benjamin y tiene una cita que me parece muy relevante, y es así. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de tiempo de ahora. Y esa reflexión está guiando un poco mis investigaciones sobre Yungay, que recién empezaron. Así que les estoy hablando un poco sobre un trabajo que está en proceso, ¿no? Las preguntas que estoy haciendo en esta investigación son las siguientes. Primero, ¿cómo ha pasado este evento a formar parte de la historia regional? ¿Cuáles son los procesos en que entra la historia regional? Segundo, ¿qué revela esta historia o la construcción de esta historia sobre el tiempo de ahora? O sea, ¿qué podemos decir sobre el presente viendo esta historia? Y la tercera pregunta, ¿cómo interactúa esta historia, digamos una historia humana, con el tiempo geológico? Haciendo referencia ya a lo que se ha dicho, que es el contexto del medio ambiente, cómo forma eso parte de toda esta historia. Y bueno, estoy tratando de construir esta historia a base de varios trabajos realizados durante trabajos de campo en Yungay. Estuve el año pasado allá trabajando con un antropólogo, entonces tiene una dimensión antropólogo. Estuvimos trabajando más que nada en el Campo Santo. Y allá en el Campo Santo, pues nos pusimos a identificar varios sitios simbólicos y tratar de conectar esos sitios simbólicos en el pasado y en el presente. Reconocemos que el desastre como evento histórico tiene un antes y un después, o sea, representa una ruptura importante en el tiempo. Pero también queremos hacer énfasis en, digamos, algunas continuidades e inclusive efectos circulares del tiempo. Entonces, con este fin, estamos creando una página web, se llama terrafluxus.org. Creo que va a estar en el Facebook, está en el chat aquí por lo que están interesados. Y allá pues estamos tratando de poner en evidencia cómo el Yungay viejo sigue existiendo como ruinas, como memorias y cómo se han construido esas memorias hoy día. Y también estamos investigando el desarrollo del sitio como una zona turística y los conflictos que ha desarrollado o que ha generado ese proceso de desarrollo, sobre todo entre las autoridades estatales de Perú, autoridades regionales y los habitantes de la comunidad en las decisiones que se han tomado para regenerar esta zona de desastre como un sitio que ya es diseñado para las visitas. No puedo decir más por ahora por cuestiones de tiempo, pero muy feliz de discutir un poco los detalles más adelante. La segunda parte que quisiera mencionar brevemente, bueno, además de investigar en el Campo Santo, estamos investigando la imaginación colectiva. Y estamos percibiendo esa imaginación a través de testimonios orales escritos, a través de material archívico y sobre todo en obras creativas por sobrevivientes. Y lo que tiene en común, por un lado, todo este material es el uso de la forma de la narrativa, en acordar lo que se ha pasado, en hacer eso historia, en comunicar esas memorias del desastre, a veces en crear empatía con un público, ¿no? Para los sobrevivientes, como bien sabemos, el desastre sigue siendo muy presente, no es reflexión sobre el pasado, sigue hoy día parte de su presente cotidiano, ¿no? Entonces eso pues los estamos viendo cómo se articula ese presente a través de la imaginación, cómo se puede comunicar la ausente que todavía tiene esa presencia. Pero a la vez hay elementos de esa experiencia de la sobrevivencia que realmente exceden la narrativa, que no se puede capturar ni por la historia,
ni por la narrativa, ni por el escrito. Y lo que estamos encontrando es que muchas veces esa experiencia de los sonidos, la luz, los olores, los sentimientos, lo táctil, ¿no? De sobrevivir un evento así, es algo que a la vez escapa a la narrativa, pero forma una base muy fuerte sobre ella. Y ahí es donde también entran las artes para darnos a entender cómo es ese proceso, ¿no? A través de la creatividad. Y bueno, si se van a conectar el domingo, ojalá puedan ver ejemplos de algunos de esos procesos creativos, porque he estado trabajando con un actor, Lucho Ramírez, de presentar una obra de teatro que se llama Caminatas en Somnios. Luis era de Yungay también. Esta obra lo hizo en 1980 y lo estamos representando. La idea era representarlo para el Congreso, pero ya con la pandemia pues se corrió. Pero vamos a hacer como, digamos, un tráiler, un teaser para estos días y después hacerlo más completo. Y les invito a conectarse ese día para ver ese proceso creativo de comunicar una experiencia de sobrevivencia del desastre sin usar palabras, porque esa obra no usa palabras, sino usa el cuerpo, usa la voz, usa la música, usa la luz, cómo tratar de comunicar, digamos, lo que se nos escapa a veces en el lenguaje. Y es así, creo que ya me quedé sin tiempo. Muchas gracias a todos, encantada de conocerlas a todos y con ganas de seguir la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Harman, por su intervención. Sí, vamos a estar muy atentos el día domingo, que tenemos también toda una sesión justo en el horario central, en el día central, que es el 31, sobre el tema de audiovisuales, ¿no? Respecto a este tema del terremoto de 1970. Bueno, cerrando la mesa, voy a dar palabras a Víctor Álvarez, el doctor Víctor Álvarez, con quien he tenido el gran gusto y muchísimo agradecimiento de poder organizar este evento. En realidad fue su fuerza, su creación, y desde el INAIGEM estamos muy agradecidos de invitarnos a participar. El doctor Víctor Álvarez es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Libre de Berlín, es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2014 fue ganador del premio franco-peruano François Bourrois para la investigación en ciencias humanas y sociales por su tesis magistral. Es especialista en historia global, historia ambiental y del estudio histórico de catástrofes naturales. Hoy es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de ser asesor del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, quien también está organizando este evento y es coordinador de este Congreso Internacional. Gracias, Víctor, y bueno, los dejo con sus palabras. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, excelente las presentaciones que estamos observando, y esto es un pequeño esfuerzo de cara a lo que estamos organizando con mucha fuerza para el 2021 y en el que esperamos que se sumen muchas más personas. Pero entrando en materia de lo que yo quería tratar, porque bueno, mi tesis doctoral se basó en analizar el terremoto de 1970 como dentro de una perspectiva histórica. Entre las distintas expresiones que la tragedia dejó, me quedó claro que no solamente que las mortíferas cifras que deja como saldo este desastre se produjeron en un momento particular de la historia de la humanidad, ¿no? Estamos viviendo un periodo de Guerra Fría, se vive un proceso que está afrontando un cambio también, porque se vive un proceso de distensión entre las superpotencias del orbe. Y en el Perú se está viendo también una gran transformación con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, y que seguía en curso un proceso de reformas radicales, sobre todo la agraria y la industrial. Entonces, el contexto de esta catástrofe para mí me resultó muy particular y tenía que considerarla como parte de un análisis un poco más profundo. Y esto, evidentemente, ya como analista, como historiador, abre distintas perspectivas. Y entre esas muchas perspectivas, yo encontré dos elementos que para mí son significativos. Por un lado, el momento de 1970 es un momento de eclosión de las comunicaciones a nivel mundial, ¿no? El surgimiento de la televisión como medio empoderado
y de consumo masivo, y ya con señal cromática en muchas partes del mundo, en el Perú todavía no, porque recién llega en el 80, tuvo una fortaleza significativa y una agencia en la circulación de la información con respecto a este desastre. Entonces, el ocurrir esta terrible catástrofe en el país generó que imágenes de las zonas afectadas circulen por todo el mundo, y eso a su vez impulsó un gran flujo de corresponsales de la noticia a que cubrieran todas las incidencias de lo que ocurría en la zona afectada, en las 22 provincias que se vieron devastadas por esta catástrofe. Entonces, en ese sentido, este enorme despliegue comunicativo tuvo un efecto potencializador en la opinión pública global, ¿no? La noticia circuló por todo el planeta y esto sensibilizó a esa opinión pública. Lo que generó ello fue, y de manera casi inmediata, fue el desarrollo de un gran compromiso por brindar asistencia para un socorro inmediato a las decenas de miles de damnificados que se encontraban, se calcula cerca de 1 millón de damnificados que se vieron afectados, al margen de los heridos, víctimas, huérfanos, en fin, que ya de eso podremos debatir con mucho más profundidad en el Congreso, ¿no? Pero no quería dejar de ver esta dimensión comunicativa, porque esa es una línea de investigación que queda pendiente para analizar mucho más a profundidad, ¿no? Pero lo cierto es que estos agentes de la noticia se convierten también en agentes de la solidaridad internacional al llevar la información al mundo entero. Y esto va a producir, como les digo, una gran movilización de ayuda humanitaria desde los 5 continentes, que va a ser un fenómeno social que no va a tener un antecedente significativo en la historia peruana. Entonces, digamos que para mí, en mi investigación, lo que comencé a identificar desde distintas perspectivas era cómo el rol de la ayuda humanitaria hizo de que esta catástrofe dejara de tener una incidencia a nivel local y pasase a ser un evento de carácter global, ¿no? En donde participaron una serie de actores en múltiples redes transnacionales que, bueno, ya ya he entrado en ese análisis, pero bueno, en esta presentación no quiero tampoco ahondar mucho en ello, ¿no? Pero la masiva emergencia condujo a que el planeta entero se genere campañas de ayuda y de auxilio a favor del Perú, convocando instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, a las distintas iglesias entre los diferentes credos, organismos internacionales y por supuesto los gobiernos. Y así se van a organizar el traslado de brigadas de socorro, suministros, colectas de dinero y distintos tipos de ayuda, voluntarios que van a sumarse a un esfuerzo conjunto que va a tener distintas dimensiones, desde el eje material, el eje del capital humano y por supuesto el capital económico, ¿no? Pero ahí es otra línea, otra historia en donde la ayuda humanitaria como variable nos permite entrar a entender esta dimensión global que tuvo la catástrofe, y resultaría realmente interminable de nombrar la cantidad de países que a nivel de trabajo de archivo se ha encontrado. En Huaraz siempre se habla que cerca de 30 y tantos países estuvieron involucrados con la asistencia. Pero en sí, yo he encontrado un registro de más de 50 de más de 60, perdón, que de manera directa o indirecta participaron de lo mismo. Entonces a la memoria vienen imágenes como el puente aéreo de Moscú hacia Lima, con su flota de aviones Antonov, la llegada de Pat Nixon, y en fin, mucho de los Estados Unidos, los hospitales cubanos, en fin, tantos países que participaron, los iglús alemanes que se instalaron en el callejón. Pero hay un tema que no quiero dejar de mencionar rapidito en los segundos que me quedan, es acerca de la solidaridad dentro de un ámbito del sur global, porque siempre se piensa un apoyo del norte global hacia el sur global y no de la existencia de una ayuda humanitaria sur-sur o de cooperación sur-sur, que va a surgir también y que se va a poner en manifiesto sobre esta catástrofe. Y el caso chileno en ello es significativo, creo que requeriría un estudio mucho más profuso, pero la expresión de solidaridad chilena en torno a la catástrofe fue inmediata y masiva. Fue el primer país que traslada ayuda al Perú. El despliegue político y social de tanto del gobierno dirigido por Eduardo Frei Montalva y de los medios de comunicación y de la sociedad en general chilena fue realmente abrumador. Y lo interesante es que si uno estudia el caso chileno verá que su base de acción
y eso recoge un poco lo que Nathan decía, la catástrofe no solamente es hablar del Callejón de Huaylas, él investigó Chimbote. En el caso de lo que yo estoy iniciando en un nuevo proceso de investigación es ver a Casma como un punto de anclaje para ver esta dinámica de ayuda humanitaria sur-sur, en donde Chile y Perú unieron esfuerzos para construir esta ciudad, y en donde un primer escenario de emergencia se ve el despliegue de estas instituciones, ¿no? Pero bueno, ya creo que ya se prolonga un poco el tema, creo que podemos luego en el debate continuar con los detalles, pero muchas gracias por estas primeras reflexiones. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Bueno, terminando ahora con esta mesa, quisiera, justamente tengo una pregunta del público, pero que también nos ayuda a poder reflexionar, justamente tomando las primeras palabras del doctor Nathan, del doctor Smith, Oliver Smith, sobre si este evento o los desastres son socialmente construidos. Justamente tengo una pregunta del público que dice, de acuerdo a los expertos y lo que ustedes han investigado, ¿cómo estaríamos preparados ahora, no? Aunque sé que esto es parte de la mesa siguiente, pienso que podríamos reflexionar al respecto. O sea, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos estudios históricos y sociológicos que se han hecho y cómo nos hemos preparado o cómo hemos llegado en estos 50 años? No sé quién quiere comenzar. ¿Leandro Guiesas? Bueno, en realidad yo lo que podría comentar es que la preparación para futuras catástrofes tiene que partir desde el análisis histórico, desde mi perspectiva, ¿no? Y el diálogo con otras disciplinas. Han habido muchos esfuerzos y creo que este esfuerzo también es una contribución hacia esa concientización, ¿no?, de la sociedad en torno a que aprendamos, ¿no?, de los errores que se cometieron en el pasado para corregir y enmendar, ¿no? Leandro, no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, en realidad yo creo que en la actualidad, como miramos las cosas y como yo veo lo que ocurre, estamos construyendo un nuevo desastre. Me parece que no hemos aprendido, como he comentado, pérdida de memoria colectiva tremenda en nuestra región. No solo lo hablo de Guayas, todo el país probablemente no tenemos memoria colectiva. Y eso yo lo he comprobado fehacientemente cuando he hecho algunas investigaciones en Yungay, por eso recuerdo un artículo de Rogelio Altés, me parece que ese entra muy bien, estamos construyendo un nuevo desastre. Hemos empezado una serie de si no conocemos el problema, no vamos a poder resolver el problema, como lo dice Anton. Evidentemente, entonces aquí, según lo que yo veo y de acuerdo a la política que se lleva en nuestro país, las instituciones responsables y todos actúan muy bien, pero subyace una realidad que no se toca. Subyace una realidad que no se toca. Entonces me parece a mí que ahí comenzamos el problema. Una de las cosas, por ejemplo, que hacemos en Perú y que incluimos a todo el mundo, y tú le preguntas a cualquier persona y dice, oye, ¿qué vas a hacer si viene un terremoto? Tengo mi mochila de salvamento. ¿No? Y me pregunto, digo, lo que hemos pasado el terremoto del 70, sabemos, ¿no?, es que esa mochila de salvamento es muy relativa y no sirve para mucho. Lo primero que tiene que hacer la gente es saber si su casa va a aguantar un terremoto. Es lo más lógico. Como decía Steven, en las zonas de Huaraz que soportaron esas edificaciones que soportaron el terremoto, fueron porque hay un efecto suelo importante y porque fueron construidas de otro material. Y se han hecho estudios hasta el cansancio de solidificación de Chimbote. En Chimbote hay muy buena investigación al respecto. Igualmente en Huaraz. Todo eso queda de lado. Porque efectivamente, lo que yo le menciono, la política, las cosas y la misma ignorancia de la gente empieza a construir un nuevo desastre. Bueno, solamente eso. Gabriela, yo tengo unas preguntas, si podría hacerlas. Por supuesto, claro.
Gracias. Tengo una pregunta para el doctor y para Nathan. Por un lado, doctor, me encantó cuando afirmó usted que la reconstrucción es un proceso complejo, ¿no? No solamente cuando hablamos de la comunidad social, sino también de la material, ¿no? Que terminan siendo complementarios. ¿De qué forma en ese momento de la catástrofe usted vio que esto era entendido por la población para construir un nuevo escenario, ¿no? Porque en realidad lo que yo he visto en archivos es que lo que aparece al margen de las órdenes de la CRIRS en este proceso de reconstrucción transformadora que propuso Velasco, surgió una gran conflictividad, y eso sí usted lo ha trabajado mucho, ¿no? Entonces me gustaría un poco entrar en ese terreno. Y luego a Nathan, con tu comentario ahorita, que en Chimbote hemos recordado los pollos chilenos, mira qué interesante, no tenía ese dato, pero me llama la atención cómo tú relacionas o has dejado entrever que el terremoto se convierte en cierta medida en una oportunidad, ¿no? de un nuevo proceso de ocupación del espacio urbano, ¿no? de intentos fallidos, y que la emergencia, la crisis abre una oportunidad para un nuevo asentamiento. Entonces, pero evidentemente estamos hablando de asentamientos en condiciones precarias, salvo, pero también se estaba organizando de manera paralela un gran proyecto de planificación con el apoyo de la Cooperación Técnica de las Naciones Unidas. Entonces allí, ¿cómo entra este asentamiento en medio de ese enorme proyecto que vi que tenía esta publicación ahí detrás suyo, ¿no? Entonces me quedan ahí unas curiosidades, básicamente, ¿no? Anthony. Bueno, ¿podrías resumir tu pregunta? Porque se distorsionó tu voz así en la conexión. Entonces ya capté más o menos cómo era esta complementariedad, y se dio cuenta en el momento, o digamos, durante, el primer año después de la tragedia, pues se dio cuenta o se daba cuenta que realmente estos procesos eran complementarios. No sé si he entendido tu pregunta exactamente. No sé, bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Tony? Sí, ahora te escucho, Tony, pero lo que pasa es que se te queda borroso. En concreto, ¿cómo convivió esta complementariedad con las medidas del gobierno que terminan, digamos, siendo mucho más verticales, ¿no? La sociedad se organiza, toma sus decisiones, pero tiene su proyecto paralelo, que termina siendo paralelo. Ahí me quedó la duda cómo complementó. Bueno, yo podría decir que, y ahora, de acuerdo a lo que he escrito, pues ya esto, yo me acuerdo que por parte de los ingenieros de CRIRSA que visitaron a Yungay durante mi estadía ahí, de que había una simpatía muy sincera hacia la condición en que estaban viviendo, y también la tragedia que había sufrido los de Yungay. Pero realmente yo creo que hasta cierto punto muchos de ellos se quedaron bastante restringidos por las políticas de CRIRSA. Sé que realmente había un entendimiento casi, como podría decir, inconsciente de que realmente la reconstitución de la comunidad de Yungay estaba ligada a la construcción material y viceversa. Pero en el momento en que se tomaba lugar, digamos, la planificación, todavía no se sabía si Yungay se iba a quedar allí, en el sentido de que
el lugar donde huyeron los sobrevivientes, Pachupampa, a un medio kilómetro al norte de la ciudad enterrada. Inicialmente el gobierno había dicho que estaban en peligro geológico ahí, entonces que pensaban que iban a reubicar los sobrevivientes, el campamento, Yungay Norte, etcétera, a Tingua. Entonces dijeron, y la gente pues ya rechazó desde el comienzo a la propuesta. Entonces, por un par de años, más o menos, estaba muy indeciso, digamos, lo que iba a pasar. Entonces ya, o sea que yo me acuerdo que el ingeniero, cuando visitó a Yungay y dijo que por el momento no los vamos a reubicar. Y al final, pues ya el día no era el 31 de mayo de 71, pero por ahí, pues ya el ingeniero dijo, cuando sea necesario. Pero por un momento, o sea, un periodo, realmente no se sabía si Yungay se iba a quedar ahí o si iba a ir a Tingua. Entonces, ellos sabían que realmente esta condición de incertidumbre tenía un efecto muy, muy negativo en el proceso de recuperación o de reconstitución del sentido de la comunidad, de la salud mental de los sobrevivientes. O sea que de pasar a un desastre, a una condición prolongada de incertidumbre. Y ellos mismos, los yungaínos, también decían que nosotros estamos sufriendo de esta incertidumbre, o realmente sin saber si vamos a quedarnos aquí o si vamos a Tingua. Y entonces ya comenzó el movimiento de resistencia. Y decían, pues ya no nos movemos de aquí. Pero creo que había un entendimiento casi latente por parte de ciertos funcionarios de que realmente el proceso de reconstrucción material y de recuperación o reconstitución social estaban ligados, pero realmente ellos no habían estado encargados de este proceso sociopsicológico. Estaban encargados con el proceso de la construcción material de la zona y de la ubicación de muchos pueblos. O sea que Yungay no era el único que querían reubicar. Interesante, Tony. Y Nathan, ¿escuchaste mi pregunta? Tony. Y Nathan, ¿escuchaste mi pregunta? Sí, porque se me olvidó. Los detalles. Te lo repito, básicamente entiendo cómo estás planteando que, digamos, establece un antes y un después en el ordenamiento para nuevas comunidades que van en medio de la crisis. En medio de la crisis termina siendo una oportunidad de ascenso, pero ¿cómo esto conflictuaba dentro del ordenamiento urbano? Se dan condiciones de vida precarias, es una ocupación, pero había el gran proyecto empezando del plan de Chimbote, por las Naciones Unidas, y no conflictuaron. Bueno, mucho tiene que ver con no solo el crecimiento muy rápido de la ciudad, ¿no? El boom del Chimbote, pero también con las reglas de la tenencia de la tierra. Porque en Chimbote uno solo podía ser posesionario de una casa, dueño de una casa en el centro, en el casco urbano. Lo demás del terreno era sino de la comunidad de indígenas,
o del Estado. Y eso produce grandes conflictos. Entonces, una vez que cae el terremoto, como que la importancia o el rol político de la comunidad de indígenas, que no era ni comunidad ni de indígenas, pues es otro asunto, desaparece, ¿no? Entonces, la gente que había migrado de Chimbote desde el 55 hasta el 70 había estado viviendo en casas rentadas, casas de esteras, condiciones muy precarias, ¿no? Y vieron esa oportunidad de coger un terreno para ellos mismos. Entonces salieron, no, 6, 7 nuevos sentimientos humanos por los jóvenes. Ahora, el gobierno, me parece, o sea, a través de CRIRSA y el gobierno regional, nunca tuvieron problema con eso. Era una cosa casi automática que aceptaron a CRIRSA, ¿no? Entonces tengo acá un librito que se resume en detalle de la realidad física urbana de Chimbote, y es del año 72. Y en este libro hay una parte sobre el pueblo joven Juan Velasco Alvarado, o San Juan, ¿no? Entonces, un año y medio después de formarse, el pueblo joven ya está en los documentos oficiales, ¿no? Solo tardó 3 años para ser reconocido como un pueblo joven. Y eso le daba facilidades políticas y cosas así. Entonces, no había una competencia entre el gobierno y los pobladores, ¿no? Era aceptado. Y eso yo creo que en parte es por la política del gobierno de Velasco, ¿no? No querían enojar al pueblo, y también eso tiene que ver que Chimbote era en un estado muy problemático antes del terremoto, ¿no? Y tenían que hacer algo con ese puerto. Sí, sí. ¿Cómo está el tiempo, Gabriela? Sí, ya creo que con esto, si nadie más quiere intervenir, estaríamos terminando la mesa agradeciéndole a todos los ponentes. 30 segundos podría quitar. Por supuesto que sí. Realmente es solo una observación, porque estoy viendo más de los trabajos del ingeniero Julio Curuiva, que dedicó décadas a estudios acerca de construcción antisísmica y planes para sobrevivir sismos. Yo espero que el gobierno y gobiernos regionales y nacionales estén tratando de incorporar mucho de este tipo de estudio y pensamiento en la planificación urbana, y especialmente tomando lecciones de, por ejemplo, México, que resucitó después del gran sismo de 1985 y ha incorporado hasta un sistema de alerta temprana que da algo de alerta en caso de sismos en el mar Pacífico. Y también de Chile, que Chile está lleno de ayudar tecnológicamente. Muchos edificios en Chile han aguantado sismos de más de 8.0. Entonces, es un elemento tecnológico, ingeniería civil. De repente, Víctor, puedes pensar en cómo involucrar a más ingenieros para el año entrante. Gracias. Definitivamente se va a incluir. La idea es el diálogo multidisciplinar. En eso estamos completamente de acuerdo. Y la riqueza de las fuentes, que también tiene que ser valioso. Bueno, creo que con esto podríamos dar por cerrada esta mesa, agradeciéndole a todos los ponentes e invitando a todos los que nos están siguiendo a ver dentro de unos 15 minutos, que vamos a tener un break, a poder seguir con estas jornadas preparatorias con la mesa número 2, política, cooperación y control de riesgos hacia el presente, cuyo moderador también va a ser Víctor Álvarez. Así que bueno, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos los ponentes y también
quienes nos están siguiendo a través de las redes y YouTube del INICE. Muchas gracias a todos y bueno, nos esperamos dentro de un poquito tiempo. Gracias, gracias. Gracias a todos.